Rodrigo Santarém no era el tipo de hombre que temblaba ante las malas noticias. Había enfrentado quiebras, traiciones, demandas internacionales y pérdidas millonarias sin perder la compostura. Pero esa tarde, en un consultorio silencioso donde solo se escuchaba la lluvia golpeando los ventanales, algo se quebró en su interior. Señor Santarém, el cáncer pancreático está en una etapa muy avanzada. Estimamos que le quedan aproximadamente 3 meses de vida. El médico bajó la mirada mientras lo decía, como si eso suavizara la brutalidad del mensaje. Rodrigo no respondió. Apenas parpadeó. La frase se quedó flotando en el aire como un eco imposible de ignorar. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el poder que había acumulado durante décadas no le servía de nada. Y si tú, que estás escuchando esta historia, te has quedado hasta aquí, es porque algo en ella ya te tocó. Entonces, suscríbete al canal, déjanos un me gusta para seguir compartiendo más relatos como este, y cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo estás viendo este video. Nos encanta saber desde dónde nos acompañas y cómo te conectas con estas historias. Ahora, respira hondo, porque lo que viene a continuación podría cambiarte por dentro, como le pasó a Rodrigo aquel día. El camino de regreso a casa fue una procesión silenciosa. La limusín cruzaba la ciudad mientras él miraba por la ventana sin ver realmente nada. Los paraguas que pasaban, los niños corriendo, las parejas abrazadas, los semáforos cambiando de color. Todo parecía una coreografía lejana, ajena, irrelevante. Él, que había construido un imperio con más de 4,000 empleados y presencia en 3 continentes, ahora no tenía a quién llamar. Nadie que llorara su muerte, nadie que lo esperara en casa. Cuando bajó del coche y entró en la mansión, el mármol blanco, las lámparas de cristal y los cuadros millonarios lo recibieron con la misma frialdad de siempre. Se sentó solo en uno de los salones, rodeado de lujo, pero completamente vacío por dentro. Durante semanas rechazó cualquier tratamiento invasivo. No quería aferrarse a una vida que ya no tenía sentido. Le pidió a su abogado que se encargara de todo: papeles, cuentas, herencia. Solo una cosa pidió él personalmente: pasar sus últimos días en la privacidad de su hogar, lejos de hospitales y cámaras. Se sucedieron cuidadores, enfermeros, asistentes. Todos duraban poco. Rodrigo los despedía sin mirar atrás. Son todos iguales. Palabras bonitas, sonrisas forzadas, lástima disfrazada de profesionalismo. Hasta que Thomas Winchester, su abogado de confianza, le habló de una tal Isabela Ferreira. Tiene experiencia con pacientes terminales y no parece del tipo que se deja intimidar. Rodrigo no mostró interés, pero tampoco se opuso. No sabía que aquella mujer, de voz tranquila y ojos sinceros, estaba por desenterrar algo que él creía muerto hacía mucho tiempo: su capacidad de sentir. Isabela Ferreira llegó una mañana de lunes, puntual y serena, vestida con un uniforme blanco perfectamente planchado. No pidió indicaciones, no titubeó al cruzar los pasillos largos y silenciosos de la mansión, y no pareció intimidarse ante los empleados que la miraban como si supieran que no duraría mucho. Cuando el mayordomo la anunció, Rodrigo estaba de espaldas, en la terraza de su habitación, mirando el jardín sin verlo. No se giró de inmediato. Esperó a que ella hablara primero, como si ya anticipara el tono complaciente que todos usaban al tratarlo. Pero no fue así. «Buenos días, señor Santarém. Soy Isabela Ferreira, su nueva enfermera. Estoy aquí para acompañarlo en lo que necesite». Su voz tenía esa mezcla justa de respeto y firmeza que no se aprende en los libros, sino en la vida real, lidiando con el dolor de otros. Rodrigo se volteó lentamente. La observó en silencio, como si intentara leer algo más allá de su presencia. Su primera reacción fue burlona. «Otra que viene a hablarme de esperanza, de energía positiva y de Dios. ¿Va a decirme que abra las cortinas para dejar entrar la luz?» Isabela no se inmutó. «No, señor, solo si usted me lo pide. Mientras tanto, haré mi trabajo». Esa respuesta, sencilla y directa, descolocó a Rodrigo. No era habitual que alguien lo enfrentara con tanta calma. No dijo nada más. Se sentó en su sillón, tomó una pastilla y le indicó con la mano que podía retirarse. Isabela lo hizo sin emitir palabra, pero antes de salir se detuvo en el marco de la puerta y añadió: «Y si en algún momento desea conversar, no por obligación sino por necesidad, estaré disponible».
Esa frase tan simple lo acompañó durante todo el día. Los primeros días fueron tensos, casi como una batalla muda. Rodrigo la ponía a prueba constantemente, le exigía comidas a horas absurdas, se quejaba del tono de su voz, del ruido de sus pasos, de la forma en que organizaba los medicamentos. Cualquier otro profesional habría renunciado antes del tercer turno, pero Isabela permanecía firme. No respondía con sumisión, pero tampoco con rebeldía. Escuchaba, corregía lo necesario, y seguía haciendo su trabajo con una dignidad que comenzaba a perforar el muro de cinismo de Rodrigo. Él notaba cómo ella se ocupaba de los detalles, que la cama estuviera sin arrugas, que los medicamentos estuvieran siempre a la mano, que el ambiente se mantuviera en silencio cuando él dormía. No hacía nada para agradarlo, simplemente hacía las cosas bien. Una noche, Rodrigo se despertó sobresaltado por un fuerte dolor abdominal. Intentó levantarse, pero cayó al suelo sin fuerza. Cuando abrió los ojos, Isabela ya estaba allí, sujetándolo con cuidado, aplicando la medicación de emergencia con manos firmes y ojos atentos. «Respire conmigo, señor Santarém. No está solo». Él no respondió. Se dejó sostener por primera vez sin resistirse. Mientras el dolor cedía, sus ojos se llenaron de lágrimas que intentó ocultar. Pero Isabela no dijo nada. No le ofreció palabras vacías, ni lo miró con lástima. Solo se quedó a su lado, sosteniéndolo con una mano mientras la otra ajustaba la manta sobre su cuerpo. Esa noche, cuando volvió a quedarse dormido, algo dentro de él, una parte pequeña pero viva, comenzó a quebrarse. A la mañana siguiente, Rodrigo no mencionó lo ocurrido. Volvió a su actitud habitual, seca y distante, pero con una diferencia sutil que solo alguien como Isabela podía notar. Ya no evitaba tanto su presencia. Permitía que lo acompañara en silencio durante el desayuno. Aceptaba que le hablara mientras le tomaba la presión. Incluso hizo una pregunta que descolocó a la enfermera. ¿Tienes hijos? Ella sonrió con suavidad. Una. Sofía, 12 años. Es mi mundo entero. Rodrigo asintió, sin comentar más. Pero esa noche, cuando volvió a quedarse solo en su habitación, pensó por primera vez en años en los niños. En su infancia, en su hermana, en su madre, que solía cantarle para dormir cuando todavía vivían en una casa con goteras y paredes descascaradas. Los recuerdos lo golpearon con una dulzura inesperada. A partir de entonces, comenzó a observar a Isabela de una forma distinta, ya no como una empleada, sino como una mujer que tenía vida fuera de esa mansión. Notaba cómo tarareaba canciones suaves mientras preparaba el té, cómo revisaba el celular con una sonrisa cuando le llegaban mensajes, y cómo hablaba con respeto incluso a los empleados que Rodrigo ni siquiera miraba. Ella no estaba actuando. Era realmente así. Una mañana la escuchó hablando por teléfono con su hija y la frase que quedó grabada en su mente fue: «Estoy bien, mi amor. Hoy papá Rodrigo no ha gritado nada». Lo dijo entre risas, sin malicia, pero él sintió una punzada de vergüenza. Así lo veía una niña que ni siquiera lo conocía. Esa misma tarde, Rodrigo caminó hasta el despacho que no visitaba hacía meses. Abrió el último cajón del escritorio y encontró una vieja caja de fotos que no recordaba haber guardado. Ahí estaba él, con 20 años, abrazando a su hermana Margarete en la puerta de la primera oficina. En otra imagen, su madre, vestida con un delantal floreado, cocinando en la vieja cocina de gas. Rodrigo sintió que se le apretaba el pecho. ¿Cómo había llegado tan lejos de todo eso? ¿En qué momento había cambiado el calor de una casa por el eco de una mansión vacía? Esa noche, por primera vez en décadas, no pudo dormir. Las imágenes lo acompañaron como fantasmas benévolos, recordándole que alguna vez fue alguien distinto, alguien que sabía amar. Al día siguiente, durante la merienda, le preguntó a Isabela si creía que las personas podían cambiar, incluso al final de la vida. Ella no lo miró con sorpresa. Solo respondió con calma: «He visto gente cambiar en el último suspiro, porque a veces el miedo a morir nos obliga a mirar la vida de verdad por primera vez». Rodrigo no replicó. Se quedó en silencio, removiendo el té con la cuchara. Por dentro sentía que esas palabras se acomodaban como piezas que faltaban en su historia. Aquella noche, escribió una nota corta y se la entregó a su abogado con instrucciones claras. «Encuentra a Margarete. Necesito saber si está viva.
¿Y si estaría dispuesta a hablar conmigo? No le digas que estoy enfermo. Solo dile que la extraño. Thomas Winchester, siempre tan correcto y calculador, leyó la nota de Rodrigo con una ceja levantada, pero no hizo preguntas. En 25 años de trabajo juntos, nunca lo había visto mostrar interés personal por nadie fuera del negocio. Haré lo que pueda, respondió. Una semana después, entregó un sobre cerrado sobre el escritorio. Margarete vive en Campinas. Está casada desde hace más de 20 años con un profesor de historia. Tienen hijos, nietos. Es directora de una escuela pública. No sabe nada de ti desde 1993. Rodrigo sostuvo el sobre un largo rato sin abrirlo. Le temblaban las manos, pero no por la enfermedad. Era miedo. Miedo a enfrentar la imagen de una hermana que había lastimado sin reparo, de una familia que él mismo desarmó por orgullo. Esa misma tarde, Isabela notó que algo había cambiado en el aire. Rodrigo estaba más callado que de costumbre, pero no en su forma habitual. No era frialdad, era nerviosismo. Finalmente, él rompió el silencio. La encontré. Isabela no necesitó que dijera el nombre. ¿Va a llamarla? Él negó con la cabeza. No todavía, no sé qué decirle. No sé si querrá saber de mí. Ella se sentó frente a él y por primera vez le habló con suavidad, casi como una hermana. Tal vez ella también te extraña, pero no sabe si es bienvenida. Tal vez ambos estén esperando que el otro dé el primer paso. Rodrigo bajó la mirada. ¿Y si es demasiado tarde? Nunca es tarde para hacer lo correcto, dijo Isabela antes de levantarse. Rodrigo no contestó, pero esa frase lo acompañó hasta que el día cayó por completo. Al anochecer, marcó el número. Lo borró. Volvió a marcar. Volvió a borrar. Hasta que, sin pensarlo demasiado, apretó llamar y llevó el teléfono al oído. Cada tono de espera fue un golpe seco en el pecho. Cuando por fin una voz femenina atendió, su garganta se cerró. «Hola», dijo la mujer al otro lado. Era ella, inconfundible, más grave, más pausada, pero la misma. Rodrigo no pudo hablar, solo dijo su nombre, Margarete. El silencio que siguió fue tan largo que pensó que ella colgaría, pero entonces escuchó un sollozo. «Rodrigo, ¿eres tú?». Esa pregunta, dicha con la mezcla exacta de incredulidad y ternura, lo desarmó por completo. Lloró en silencio mientras ella repetía su nombre una y otra vez. No hacía falta decir mucho más. El lazo que los unía no se había roto, solo estaba dormido. Hablaron durante más de una hora. Entre pausas, risas nerviosas y confesiones, reconstruyeron los hilos que el tiempo no había logrado romper. Rodrigo no mencionó su enfermedad, solo habló de lo que había perdido, de lo mucho que se arrepentía y de lo poco que le quedaba si no volvía a verla. Margarete, por su parte, confesó que durante años le guardó rencor, pero que había rezado muchas noches para que un día sonara el teléfono. «Siempre esperé que tú también sintieras falta de lo que fuimos». Cuando colgó, Rodrigo no sintió alivio. Sintió algo más raro. Esperanza. Una esperanza pequeña, temblorosa, pero real. Fue a buscar a Isabela, la encontró en la cocina preparando té y le dijo sin rodeos: «Va a venir a verme. Margarete está dispuesta». El día que Margarete llegó a la mansión, Rodrigo parecía otro hombre. Se levantó más temprano de lo habitual. Pidió que abrieran las ventanas del salón principal, las mismas que nunca toleraba abiertas, y se sentó en la butaca más cercana a la entrada, con las manos inquietas sobre las rodillas. Cuando el auto de su hermana cruzó los portones, se levantó de golpe, como si fuera un niño esperando a su madre. Margarete descendió del vehículo con pasos firmes, pero cuando lo vio, se detuvo. Se miraron desde lejos durante unos segundos eternos, y entonces, sin decir palabra, ella se acercó y lo abrazó con fuerza. Rodrigo tembló. No recordaba cuándo fue la última vez que alguien lo había tocado con tanto cariño. «Estás más delgado», dijo ella. «Y tú estás más hermosa que nunca», respondió él, conteniendo las lágrimas. Pasaron el día juntos caminando por el jardín, recordando cosas que ninguno creía haber guardado en la memoria. Margarete le habló de sus nietos, de su esposo, de los libros que aún leía por las noches. Rodrigo la escuchaba con la devoción de quien quiere absorber cada palabra como si fuera medicina. En un momento, ella se detuvo frente al ventanal y dijo algo que lo dejó helado. «¿Conseguiste la casa grande, Rodrigo?».
La que siempre dijiste que tendrías cuando fuéramos ricos. Pero está vacía. No había reproche en su tono, solo tristeza. Rodrigo no supo qué decir. Asintió en silencio como si cada palabra de su hermana clavara una verdad que él ya sabía, pero nunca se había atrevido a nombrar. Esa noche, Rodrigo pidió ver a Tomás. Cuando el abogado llegó, lo encontró distinto, más sereno, más directo. Quiero reparar errores. Quiero que busques a 3 empleados que despedí injustamente. Necesito que reciban lo que les debo. Tomás levantó una ceja. ¿Seguro que eso es prudente, Rodrigo? Él lo miró sin titubear. No me importa lo que sea prudente. Me importa lo que es justo. Tomás no insistió, pero al salir murmuró algo que Isabela alcanzó a escuchar. Esta mujer lo está cambiando. Y aunque fue dicho con desprecio, Isabela no lo tomó como ofensa, porque en el fondo, sí, estaba cambiando. No porque ella hiciera magia, sino porque Rodrigo estaba permitiéndose mirar para adentro. Al día siguiente Rodrigo hizo algo aún más inesperado. Llamó a Isabela al despacho y le pidió que lo escuchara. Estoy cansado de mirar hacia atrás. Quiero hacer algo que tenga sentido, algo que deje una huella buena, no solo billetes. Quiero crear un fondo de becas, en nombre de mis padres, para chicos pobres, que quieran estudiar ingeniería, como yo quise. ¿Crees que tiene sentido? Isabela se quedó callada un momento. Lo miró a los ojos y, sin necesidad de grandes discursos, solo respondió, sí, tiene todo el sentido del mundo. Rodrigo sintió una emoción nueva, algo parecido a orgullo, pero sin vanidad, como si, por fin, estuviera usando su poder para algo que lo conectaba con quien fue, no con quien fingió ser. Con el paso de los días, el ambiente en la mansión cambió. El personal hablaba más bajo, pero con más respeto. Rodrigo pedía cosas con menos dureza. Y lo más sorprendente, comenzó a interesarse por la vida de los demás. Preguntó al jardinero por sus hijos, a la cocinera por su receta favorita y a Isabela por sus sueños. Ella, al principio, dudó. No estaba acostumbrada a que alguien le preguntara eso sin doble intención, pero terminó hablando. Le contó que siempre había querido especializarse en cuidados paliativos pediátricos, pero que el dinero nunca le alcanzaba. Y Sofía necesita mucho de mí, añadió. Rodrigo la escuchó con atención genuina. Es curioso, dijo él, tú pasas la vida cuidando a los demás, pero nadie parece haberse preocupado por tus propios deseos. Fue en una tarde de domingo cuando le pidió que trajera a Sofía a la casa. Quiero conocerla. Me hablas tanto de ella que ya siento que la conozco. Isabela dudó, no por miedo, sino por protección, pero algo en la forma en que Rodrigo lo dijo, suavemente, con una sonrisa casi tímida, la convenció. Al día siguiente llegó con Sofía de la mano. La niña, de rizos desordenados y mirada despierta, entró en la mansión, como quien entra en un castillo. Rodrigo la esperaba en el comedor, vestido con una camisa menos formal de lo habitual. Cuando la vio, sonrió con un gesto que parecía olvidado en su rostro. Entonces tú eres Sofía. Y ella, sin timidez alguna, respondió, y tú eres el señor que hizo enojar a mi mamá tantas veces. Rodrigo estalló en una carcajada que sorprendió a todos. El almuerzo fue algo entre caótico y entrañable. Rodrigo mandó preparar hamburguesas, papas fritas y milkshake de chocolate, porque, según él, eso comía cuando era niño. Sofía hablaba sin parar, contaba historias de la escuela, de películas viejas que veía con su madre, y hacía preguntas incómodas sin filtro. ¿Por qué no tienes hijos, si tienes una casa tan grande? Rodrigo, en vez de ofenderse, se quedó pensativo, porque creí que no los necesitaba. Hasta ahora. Isabela lo miró de reojo, sorprendida. Había una dulzura nueva en su voz, algo que no estaba ahí hace semanas. Al terminar de comer, Sofía se levantó y, sin pedir permiso, lo abrazó. Gracias por la comida. Me gustas, señor Rodrigo. Puedes ser nuestro amigo. Él no supo qué decir, solo la abrazó con fuerza. Esa noche, después de que Isabela y Sofía se fueron, Rodrigo se quedó solo en la sala. Observó el tablero de ajedrez que habían usado, aún con las piezas en el lugar donde Sofía las dejó. Se sentó en silencio, tocó una de las torres de madera y susurró para sí mismo, ¿cómo es posible que una niña y su madre me hayan dado más en 2 horas que todo lo que gané en 40 años? No buscaba la respuesta. Sabía que no la encontraría en libros de negocios ni en cifras contables.
Por primera vez, entendía lo que era sentirse parte de algo real. Algo que no dependía de contratos ni de cuentas bancarias. Algo que simplemente se siente, y que había olvidado cómo era. Los días siguientes estuvieron marcados por pequeñas rutinas que Rodrigo comenzó a valorar de una forma distinta. Esperaba con entusiasmo los mensajes de Isabela. Preguntaba por Sofía con una ternura que no sabía que poseía, e incluso pidió que le instalaran un pequeño jardín de rosas, porque ella dijo que eran las flores favoritas de su abuela. Empezó a caminar más, a dormir mejor, a reír de vez en cuando. Los médicos no entendían muy bien lo que pasaba. El cáncer seguía ahí, pero algo en su cuerpo estaba respondiendo como si la voluntad de seguir viviendo hubiera vuelto. Los marcadores bajaron un poco, dijo el oncólogo desconcertado. Rodrigo, en cambio, lo entendía perfectamente. Había reencontrado una razón, y eso para él ya era más poderoso que cualquier fármaco. Pero no todos estaban contentos con ese cambio. Thomas Winchester, su abogado de toda la vida, observaba los movimientos de Rodrigo con creciente incomodidad. No soportaba la idea de perder el control sobre la herencia, ni mucho menos el acceso a la fortuna. En una de sus visitas, se atrevió a insinuar lo que realmente pensaba. «Estás tomando decisiones emocionales, Rodrigo. Donaciones, visitas familiares. Esa enfermera. ¿No crees que estás confundiendo gratitud con algo más?» Rodrigo lo miró en silencio durante un largo rato antes de responder. «Por primera vez en mi vida, estoy sintiendo algo que no está en un contrato. No necesito que lo entiendas. Solo necesito que lo respetes». Pero Thomas no se quedó conforme, y su siguiente paso fue mucho más bajo de lo que cualquiera podría imaginar. Una tarde, interceptó a Isabela en el estacionamiento, justo cuando ella salía de la mansión. Con una sonrisa falsa y un tono frío, le lanzó una frase que la congeló. «Sabes que Rodrigo está terminal, ¿verdad? ¿De verdad crees que esto es justo para él? ¿O para ti?» Isabela lo miró sin entender. «¿Qué quiere decir?» Él se acercó un poco más. «Quiero decir que no se necesita ser muy listo para imaginar que puede motivar a una enfermera soltera, con una hija, a acercarse a un hombre con millones en la cuenta y semanas de vida. Cada palabra estaba calculada para hacer daño, y lo logró». Isabela no respondió. Solo se fue, sintiendo que algo dentro de ella se rompía. No por lo que Thomas había dicho, sino porque, en el fondo, temía que Rodrigo también pensara así. Esa noche no pudo dormir. Dio vueltas en la cama, repasando cada gesto, cada palabra, cada momento compartido. ¿Y si estaba siendo injusta? ¿Y si Rodrigo, en realidad, estaba confundiendo compasión con amor? ¿Y si el cariño de Sofía solo empeoraba la situación? Lo que había comenzado como una relación de cuidado había crecido en algo que ninguno de los dos había planeado. Pero ahora, con la duda sembrada, Isabela se sentía invadida por la culpa. Se prometió no hablar del tema. Solo se alejaría un poco, tomaría distancia. Tal vez con eso todo se aclararía. Lo que no sabía era que esa decisión iniciaría la parte más dolorosa de toda la historia. Desde el día siguiente, Rodrigo notó la diferencia. Isabela ya no lo miraba igual. Respondía con monosílabos. Evitaba quedarse mucho tiempo en su habitación. Y no volvió a mencionar a Sofía. Las pequeñas charlas entre medicación y meriendas desaparecieron. Las sonrisas también. Al principio pensó que era cansancio o alguna preocupación personal, pero cuando intentó preguntarle directamente, ella lo esquivó con una excusa. «Estoy ocupada, señor Santarém». El señor Santarém le sonó como un balde de agua helada. Hacía semanas que no lo llamaba así, y aunque no quería admitirlo, comenzó a sentir miedo. Miedo de haber confundido todo. Miedo de que ella solo estuviera allí porque él estaba enfermo. Miedo de que Thomas tuviera razón. Isabela, por su parte, vivía un conflicto interno doloroso. Lo amaba. Lo sabía. No era lástima. No era admiración por su riqueza. Era amor por el hombre que había visto llorar en silencio, reír con una niña, pedir perdón a una hermana y cambiar su manera de tratar al mundo. Pero el veneno de las palabras de Thomas seguía allí, repitiéndose en su cabeza como una grabación cruel. ¿Y si estaba dañándolo? ¿Y si él solo buscaba una ilusión para no sentirse tan solo? ¿Y si sin querer ella lo estaba engañando? No podía soportar la posibilidad, así que eligió alejarse. Creyó que el silencio lo protegería.
No supo que en realidad lo iba a destruir. Una tarde, Rodrigo la encontró preparando su bolso antes de terminar el turno. ¿Te vas temprano?, preguntó con tono seco. Isabela asintió. Sí, tengo asuntos pendientes. Él bajó la vista, se quedó un segundo en silencio y luego lanzó la frase que venía reprimiendo desde hacía días. Tomás me dijo que hablaron. Isabela se congeló. Me dijo lo que insinuó. Y por cómo has actuado. Supongo que tenía razón. Ella quiso explicarse, pero el dolor en su voz la traicionó. No es así, Rodrigo. Él levantó la mano, pidiéndole que no continuara. Prefiero que no sigas. Si lo que sentías era real, no tendrías que haber huido. No tendrías que haberme dejado solo justo ahora. Esa noche, Rodrigo despidió a Isabela. Le ofreció una compensación económica, que ella rechazó con lágrimas en los ojos. No hubo gritos, solo un dolor que ambos intentaron ocultar con dignidad. Cuando ella salió de la mansión, sentía que el pecho se le rompía en 1000 pedazos. En su casa, se encerró en el cuarto, mientras Sofía preguntaba una y otra vez por qué su madre lloraba tanto. Rodrigo, por otro lado, volvió a encerrarse en su habitación. La oscuridad que había retrocedido en las últimas semanas volvió con fuerza. Se sintió estúpido, viejo, usado y, sobre todo, vacío, más que nunca antes. Solo que ahora sabía lo que estaba perdiendo. 3 días después, mientras la tristeza seguía latiendo como una herida abierta, algo inesperado ocurrió. Sofía despertó en la madrugada con fiebre alta, la respiración entrecortada y el cuerpo temblando. Isabela, al tocarla, supo de inmediato que era grave. No dudó. Envolvió a su hija en una manta y corrió con ella al hospital más cercano. Los médicos confirmaron sus sospechas. Una neumonía severa. Necesitaba ser internada de inmediato. Mientras veía a los médicos colocar oxígeno, conectar sueros y mover a su hija entre camillas, Isabela se quebró. Se sentó sola en el pasillo, con las manos en la cara, sin saber a quién acudir. Había pasado los últimos años siendo fuerte para todos, pero en ese momento no pudo más. En un impulso, sacó el celular del bolso y marcó el número de Rodrigo. No pensó, no planificó, solo actuó desde lo más profundo de su desesperación. Él respondió en el tercer tono. Rodrigo, por favor, Sofía está muy mal. Estamos en el Hospital San Vicente. No tengo a quién más llamar. Su voz se rompió en sollozos y no alcanzó a terminar la frase. Pero no hizo falta. Del otro lado de la línea, Rodrigo ya estaba levantándose. Ya estaba buscando sus zapatos. Ya estaba dando órdenes al chofer. Voy para allá. No te preocupes por nada. Ni siquiera pensó en su propio estado físico. En ese momento, nada importaba más que estar allí. Cuando llegó al hospital, la encontró sentada sola, encogida en una silla de plástico, con la cabeza baja. La reconoció por la forma en que temblaban sus manos. Se acercó sin decir nada, se agachó frente a ella y la abrazó. Isabela se desmoronó en sus brazos. Tengo miedo, Rodrigo. No puedo perderla. No sé qué haría sin ella. Él no respondió con palabras vacías. Solo la sostuvo con fuerza. Acarició su cabello y le dijo al oído, con una voz que venía del alma, vamos a salir de esta, juntos. Luego habló con los médicos. Puso a disposición todos sus recursos, llamó a especialistas y se instaló en el hospital como si fuera su segunda casa. A partir de ese momento, no se separó de Isabela ni un solo instante. Durante las horas siguientes, Rodrigo no durmió. Sostuvo la mano de Isabela cuando su fuerza flaqueaba. Llevó café, agua, abrigo. La escuchó llorar en silencio sin pedirle explicaciones. Cuando al fin permitieron que entraran a ver a Sofía, ambos entraron juntos. La niña, conectada a tubos y monitores, estaba pálida pero consciente. Al verlos, sonrió débilmente. «¿Viniste, señor Rodrigo?» Él le apretó la mano con cuidado. «Claro que vine. No iba a dejar sola a mi mejor amiga». La niña cerró los ojos y volvió a dormirse. Isabela miró a Rodrigo, y en ese instante supo, con una claridad que le dolió en el pecho, que él siempre había estado ahí por las razones correctas, que su amor no era debilidad, ni interés, ni confusión. Era real, y era de verdad. Aquella madrugada, mientras Sofía dormía conectada a los aparatos, Isabela y Rodrigo se quedaron en silencio junto a la cama. Había algo entre ellos que ya no necesitaba ser explicado. Él fue quien rompió el silencio, sin levantar la voz. «¿Por qué te fuiste así?» Ella tardó unos segundos en responder. «Porque Tomás me envenenó la cabeza.
Me hizo creer que yo te estaba haciendo daño, que te amaba por las razones equivocadas. Rodrigo la miró con los ojos llenos de esa tristeza serena de quien ya no guarda rencor. ¿Y tú qué creíste? Isabela apretó los labios. Lo suficiente como para lastimarte, pero no lo suficiente como para dejar de amarte. Fue la primera vez que pronunció esa palabra en voz alta. Amor. Sencilla, sincera, irrefutable. Rodrigo tomó su mano con suavidad. No necesitaba declaraciones largas ni explicaciones extensas. Yo también te amo, dijo simplemente. Y si tuviera que pasar por todo esto de nuevo para llegar hasta este momento, lo haría. Isabela bajó la mirada con los ojos brillando, incluso con todo el dolor. Él sonrió con tristeza, especialmente con el dolor, porque fue el dolor el que me despertó, el que me trajo hasta ti. Ella no respondió, solo se apoyó en su hombro, cerró los ojos y se permitió, por primera vez desde hacía semanas, descansar sin culpa. En ese rincón de hospital, rodeados de incertidumbre, encontraron el único lugar seguro, el uno en el otro. En los días siguientes, Sofía fue mejorando. Los antibióticos surtieron efecto, los pulmones respondieron, y la fiebre cedió. Los médicos estaban optimistas, pero lo que realmente marcaba la diferencia era algo que no se podía medir con instrumentos: la presencia constante de Rodrigo, no como millonario ni como benefactor, sino como figura paterna. Contaba historias, jugaba cartas, le compraba libros de animales y se sentaba a dibujar con ella como si no existiera el mundo exterior. A veces Isabela se quedaba observándolo sin decir nada, solo permitiéndose sentir lo que tantas veces había reprimido: gratitud, ternura y una certeza profunda de que, por fin, tenía una familia. Los médicos, sin entender cómo, comenzaron a notar algo más. Rodrigo, cuyo pronóstico era de semanas, mostraba señales de mejoría. Dormía mejor, comía más. Sus análisis sanguíneos ya no eran los de un paciente terminal. El oncólogo pidió repetir los exámenes varias veces, convencido de que había un error. Pero los resultados eran claros. El cáncer seguía ahí, sí, pero no avanzaba. Incluso, había retrocedido levemente. Rodrigo, al enterarse, no reaccionó con euforia. Solo levantó la vista hacia la ventana del hospital, donde el sol comenzaba a filtrarse, y dijo en voz baja: a veces el cuerpo reacciona cuando el corazón recuerda por qué vale la pena seguir. Y nadie en la sala se atrevió a contradecirlo. Unas semanas después, ya con Sofía completamente recuperada y de regreso en casa, Rodrigo propuso algo inesperado: una cena en la mansión, solo los tres. Isabela aceptó con una mezcla de emoción y cautela. Cuando llegaron, la casa ya no se sentía fría ni vacía. Había luces tenues, olor a pan recién horneado, música suave sonando desde algún rincón. Rodrigo había pedido preparar el menú favorito de Sofía: hamburguesas, papas al horno y milkshake de chocolate. Esta vez te toca ganarme en el ajedrez, le dijo a la niña, que lo abrazó al entrar, como si nunca se hubieran separado. Para Isabela fue como cruzar un umbral invisible. Ya no estaba cuidando a un paciente. Estaba compartiendo la vida con alguien que había elegido quedarse. Esa noche, después de la cena, salieron juntos al jardín. Rodrigo tomó la mano de Isabela con calma, sin apuro. La llevó hasta el pequeño parterre de rosas que había mandado plantar semanas atrás. Y allí, bajo una lámpara tenue y con la brisa tibia de la noche, se arrodilló lentamente. Del bolsillo de su chaqueta sacó un anillo sencillo, de oro pálido, y habló sin rodeos ni frases grandilocuentes. Me devolviste la vida, Isabela. No solo el tiempo, sino el sentido. ¿Quieres ser mi esposa? ¿Quieres que seamos una familia de verdad, tú, Sofía y yo? Isabela se quedó en silencio unos segundos que a él le parecieron eternos. Pero luego asintió, con lágrimas en los ojos, y susurró: sí, Rodrigo, sí. Sofía, que los observaba desde la ventana, corrió hacia ellos con un grito de felicidad. ¿Eso quiere decir que ahora serás mi papá?, preguntó con una mezcla de inocencia y esperanza que le apretó el corazón. Rodrigo la abrazó con fuerza. Si tú me dejas, nada me haría más feliz. Y ella respondió con un beso en la mejilla y una sonrisa que iluminó todo el jardín. Aquella noche no hubo grandes fiestas ni celebraciones ruidosas. Solo tres personas que se tenían, que se elegían y que habían aprendido, a través del dolor, la culpa,
el perdón y la ternura, que el amor real no siempre llega como en los cuentos, pero cuando lo hace, es suficiente para reinventar toda una vida. La boda ocurrió 2 meses después, en un rincón del jardín que Rodrigo mandó transformar en un espacio íntimo, lleno de flores y bancos de madera clara. No hubo invitados famosos, ni flashes, ni lujos innecesarios. Estaban Margarete, algunos empleados cercanos, y los nuevos amigos que Rodrigo había recuperado a lo largo de su proceso de redención. Isabela vestía sencillo, pero con una paz en la mirada que jamás había tenido. Rodrigo parecía otro hombre, no más joven, ni más fuerte, pero más vivo. Cuando intercambiaron votos, él dijo: «No tengo promesas de eternidad, pero tengo el presente. Y en él, prometo cuidarte como me enseñaste a cuidarme a mí». No hubo ojos secos entre los presentes. La vida después de la boda no fue un cuento de hadas, pero fue real, y eso era suficiente. Rodrigo, aunque seguía en tratamiento, vivía con una energía que los médicos no podían explicar. Los chequeos mensuales se convertían en reportes estables, incluso positivos. Los especialistas hablaban de remisión parcial, con una prudencia médica que no ocultaba el asombro. Pero para él, la explicación era sencilla: estoy vivo porque tengo algo por lo que vivir. No lo decía con dramatismo, sino con la certeza de quien ha visto de cerca el abismo y ha decidido no saltar. Isabela, ahora como esposa, seguía a su lado no como enfermera, sino como compañera. Y Sofía, con sus risas, sus preguntas y su presencia luminosa, se convirtió en el corazón palpitante de esa nueva casa. 1 año después, Rodrigo sorprendió a todos al anunciar la creación del Instituto Santarém de Cuidados Humanizados, una clínica diferente, pensada no solo para tratar enfermedades terminales, sino para ofrecer dignidad a quienes ya no tenían esperanza en los sistemas tradicionales. «Aquí vamos a cuidar almas, no solo cuerpos», explicó durante la inauguración. Isabela fue nombrada directora de enfermería, y Sofía, con apenas 13 años, se ofreció como voluntaria en el área pediátrica, leyendo cuentos y ayudando a decorar las habitaciones con dibujos y frases de ánimo. Aquello no era una obra filantrópica común, era un acto de devolución. Rodrigo quería dar a otros lo que a él le había salvado la vida: amor, dignidad y la posibilidad de no morir en soledad. La clínica se convirtió rápidamente en referencia internacional. Profesionales de distintos países comenzaron a visitar el instituto para aprender sobre su modelo de atención. Pero Rodrigo no buscaba reconocimiento. Lo que más valoraba era ver a los pacientes sonreír, a los familiares agradecidos, a los enfermeros hablando con ternura en vez de prisa. Solía caminar por los pasillos, saludar a todos por su nombre y detenerse a escuchar. No era el empresario poderoso de antes, era un hombre transformado. «Si tan solo hubiera entendido esto hace 30 años», solía decir, «pero si el tiempo es un maestro severo, al menos me dio la oportunidad de corregir lo más importante». Un día, mientras observaba a Sofía ayudar a un niño con una pintura de colores, Rodrigo se sentó junto a Isabela en un banco del jardín del Vilmo de Centas Instituto. Estaban en silencio, como tantas otras veces, y sin necesidad de decirlo en voz alta, ambos sabían que habían llegado a donde debían estar. «¿Sabes qué descubrí?», murmuró él, apretando suavemente la mano de su esposa. «Que ser millonario no es tener dinero de sobra, es tener amor de sobra, y en ese sentido, me volví el hombre más rico del mundo». Isabela lo miró con los ojos brillantes, acarició su rostro envejecido y sonrió, porque en el fondo también lo sentía así, y porque sabían, sin necesidad de promesas, que el tiempo que tuvieran, fuera mucho o poco, ya no les pertenecía al miedo. 5 años después de haber recibido una sentencia de muerte, Rodrigo seguía con vida, no solo biológicamente, sino de verdad, lleno de rutinas significativas, vínculos honestos y un propósito que lo mantenía despierto cada mañana, con algo más que el simple deber de respirar. Los médicos lo veían como un caso extraordinario. Algunos hablaban de milagro clínico, otros de remisión, prolongada sin explicación científica. Pero para él, el milagro había empezado el día en que una enfermera humilde le habló sin miedo y una niña de 12 años lo abrazó sin interés. Todo lo demás fue consecuencia de eso. No había ningún tratamiento más fuerte que sentirse verdaderamente amado.
Cada aniversario de boda era celebrado de forma íntima, solo los tres. Una cena sencilla, juegos de mesa y cartas escritas a mano. Rodrigo guardaba cada nota como un tesoro. En una de ellas, escrita por Sofía cuando tenía 15 años, leyó: «Gracias por enseñarme que los hombres también lloran, también cuidan y también pueden empezar de nuevo. Si algún día tengo un hijo, quiero que se parezca a ti». Ese papel, doblado cuidadosamente en su billetera, lo acompañaba a todas partes, porque para él, esas eran las verdaderas acciones, no las que cotizaban en bolsa, sino las que quedaban en el corazón de quienes te aman sin condiciones. Una tarde cualquiera, sentado en el balcón del cuarto que antes usaba solo para aislarse, Rodrigo tomó una decisión silenciosa. Dejó de contar el tiempo. Ya no le importaban los pronósticos, los resultados del laboratorio o las fechas marcadas en rojo por los médicos. Su salud seguía siendo frágil, sí, pero su vida era fuerte, y eso marcaba toda la diferencia. Seguía tomando medicamentos, seguía yendo a consultas, pero con una actitud distinta. No luchaba contra la muerte, caminaba con ella, sabiendo que cuando llegara, porque llegaría, lo haría encontrándolo, completo, en paz, rodeado de amor. Y eso, pensaba, ya era una victoria. A veces, en los pasillos del instituto, los nuevos pacientes preguntaban quién era ese señor de cabello gris que saludaba a todos y siempre cargaba un cuaderno de notas. Algunos creían que era psicólogo, otros pensaban que era voluntario. Pocos sabían que era el fundador. Rodrigo nunca se presentó como tal. Decía que no hacía falta. Lo importante no es quién fui allá afuera, es quién estoy siendo aquí. Y lo decía con una convicción tan firme que nadie se atrevía a contradecirlo, porque al final todos lo sentían. Aquel hombre, que parecía uno más, cargaba en su andar una historia que no necesitaba ser contada en voz alta para conmover a cualquiera que se cruzara con él. Una noche de invierno, mientras preparaban chocolate caliente en la cocina, Sofía, ya con 17 años recién cumplidos, hizo una pregunta que tomó a Rodrigo por sorpresa. ¿Te has perdonado de verdad por todo lo que pasó antes de conocernos? Él se quedó quieto, con la cuchara en el aire, mirando cómo el vapor subía desde la olla. Tardó unos segundos en responder. Todavía no del todo, pero ya no me castigo por eso todos los días. Sofía asintió sin decir nada más. Solo se acercó y lo abrazó por la espalda. Y en ese gesto sencillo, Rodrigo sintió que quizás, sin palabras, ella le estaba ayudando a perdonarse un poco más. Porque hay culpas que no se borran, pero se hacen más livianas cuando alguien te ama incluso con ellas. A Isabela le gustaba observarlos desde la distancia. No por desconfianza, sino por admiración. A veces no podía creer que ese hombre que solía tratar con desprecio a todo el mundo, ahora se tomara el tiempo de enseñar a Sofía cómo hacer pan, cómo regar las plantas sin ahogar las raíces, o cómo reconocer una mentira por el silencio incómodo que deja. Había aprendido a vivir sin quejarse del clima, del dolor en los huesos, de los informes médicos. Había aprendido a pedir perdón sin esperar que lo perdonaran enseguida. Había aprendido a amar sin imponer, sin exigir, sin miedo. Y eso, para Isabela, era la prueba más grande de que sí, las personas podían cambiar. Incluso en el último capítulo de sus vidas. Un día, Rodrigo apareció con una caja de cartón bajo el brazo. La dejó sobre la mesa y llamó a Isabela y Sofía. Estuve escribiendo algo. No sabía si mostrarlo, pero creo que ya es hora. Dentro de la caja había cuadernos, cartas, algunas fotos y un manuscrito inacabado con el título Manual de alguien que llegó tarde pero aprendió a tiempo. Isabela lo leyó en silencio, conmovida. Sofía hojeó las páginas con curiosidad. ¿Es un libro? Rodrigo sonrió. No exactamente. Es una especie de legado. No para el mundo, para ustedes. Para que sepan que no hay redención sin dolor, pero tampoco sin decisión. Y que nunca, nunca es demasiado tarde para volver a sentir. No quisieron publicarlo. No era necesario. Lo guardaron en una caja especial, en una estantería del instituto, con una nota que decía: solo abrir si alguien necesita una historia que le recuerde que aún puede. Cada cierto tiempo, algún paciente lo encontraba y pasaba horas leyendo en silencio. Algunos dejaban lágrimas entre las páginas, otros solo una nota de agradecimiento. Rodrigo no buscaba fama, solo quería que su experiencia sirviera para algo más que el remordimiento. Y así, sin saberlo,
Su historia comenzó a multiplicarse en los corazones de muchos que también habían creído que ya no había tiempo para cambiar. Con el paso del tiempo, Rodrigo comenzó a disminuir su ritmo en el instituto. Ya no participaba de todas las reuniones ni recorría los pasillos todos los días. Pero no lo hacía con tristeza, sino con sabiduría. Había aprendido a ceder espacio, a confiar en otros, a dejar que su legado creciera sin necesidad de estar siempre en el centro. Disfrutaba más los desayunos largos en familia, las tardes regando las plantas con Sofía y las noches tranquilas con Isabela a su lado, sin necesidad de hablar, para sentirse acompañado. No le tenía miedo a la muerte. Le tenía respeto, sí, pero ya no huía de ella, porque sabía que, cuando llegara, lo haría encontrándolo lleno, no de riquezas, sino de vínculos reales. Una mañana cualquiera, sentado frente a la ventana de su habitación, Rodrigo escribió una carta que no entregó de inmediato. La dejó sobre su mesa de noche, con una flor seca dentro. Decía simplemente: si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. Pero si estás aquí, es porque lo que sembramos juntos sigue creciendo. Gracias por darme una segunda vida, por enseñarme que el amor no se compra, pero sí se construye, por hacerme entender que no vine al mundo para acumular, sino para compartir, y que el éxito real no está en los premios, sino en cómo te recuerdan cuando ya no estás. Nadie supo de esa carta hasta tiempo después, pero cuando Isabela la encontró, supo que no quedaba nada por decir. Rodrigo murió en paz, en su cama, rodeado de quienes amaba. No hubo máquinas, ni tubos, ni hospitales fríos. Solo manos entrelazadas, susurros suaves y el sonido de la respiración compartida. Sofía, ya con 18 años, le tomó la mano hasta el último instante. Isabela, fuerte por fuera pero temblando por dentro, le acarició el rostro y le agradeció una y otra vez, por cada gesto, por cada decisión, por haber llegado, aunque fuera tarde. Nadie lloró a gritos. Fue un llanto silencioso, profundo, de esos que no desgarran, pero que honran, porque sabían que se iba completo, que había hecho las paces con el pasado, que había amado, y que había sido amado como nunca antes. El funeral fue íntimo, como él habría querido, sin homenajes pomposos, sin discursos vacíos. Margarete leyó un pasaje de un libro que compartían de niños. Sofía habló del hombre que la había hecho sentir vista, respetada y querida como una hija. Isabela no dijo nada, solo colocó una rosa sobre el féretro, la misma especie que él había mandado plantar en el jardín. Y mientras la tierra lo cubría, sintieron que no estaban enterrando a un millonario ni a un empresario, sino a un ser humano que supo transformarse, que dejó atrás el ego y abrazó el amor, que entendió que, al final, no importa cuánto tienes, sino a quién tienes. Y por eso, Rodrigo Santarém se fue siendo, de verdad, el hombre más rico del mundo. Pasaron los meses, y el Instituto Santarém siguió funcionando con la misma filosofía que Rodrigo había sembrado. Las nuevas generaciones de médicos y enfermeros recibían una formación especial, no solo en técnicas clínicas, sino en sensibilidad, escucha activa y respeto por la historia de cada paciente. En la entrada una placa de mármol decía: aquí cuidamos con alma, en memoria de quien aprendió a amar cuando pensó que ya no tenía tiempo. Isabela supervisaba con calma, caminando entre habitaciones, asegurándose de que ningún paciente se sintiera invisible. No necesitaba levantar la voz. Su presencia era suficiente para recordar a todos por qué estaban allí, porque ese lugar no nació del dolor, sino de la posibilidad de transformarlo. Sofía, ahora estudiante de psicología, se convirtió en voluntaria permanente del instituto. Daba charlas para familiares, organizaba actividades con niños y escribía cuentos terapéuticos que se repartían entre los pacientes. Uno de ellos, titulado El hombre que descubrió el amor justo a tiempo, se volvió especialmente popular. Nadie sabía que estaba inspirado en Rodrigo, aunque muchos lo intuían. En cada palabra se percibía la ternura, la nostalgia y la gratitud de quien había sido testigo de una metamorfosis emocional tan poderosa que ningún diagnóstico médico pudo detener. Para Sofía, mantener viva esa memoria no era una obligación, era un acto de amor, un modo de seguir abrazando al hombre que la había elegido como hija. Una tarde de otoño, durante una actividad al aire libre, una señora mayor tomó la mano de Isabela y le dijo:
Usted no salvó solo a un hombre, salvó muchas vidas, porque al devolverle el alma a él nos devolvió el valor de sentirnos humanos. Isabela no supo qué responder. Solo apretó aquella mano arrugada y sintió que, de algún modo, Rodrigo estaba ahí, en cada gesto, en cada mirada honesta, en cada rincón donde aún se respiraba dignidad. No había estatuas en su honor, ni días conmemorativos, pero había algo mejor, la certeza silenciosa de que su historia había tocado otras almas. Y eso era más duradero que cualquier homenaje. A veces, en los aniversarios de su muerte, Isabela y Sofía se sentaban juntas en el jardín del instituto. No hablaban mucho, solo miraban las flores que él había mandado plantar, escuchaban el viento mover las hojas y dejaban que el silencio contara lo que ya no hacía falta decir. Había tristeza, sí, pero también plenitud, porque cuando alguien se va después de haberse encontrado a sí mismo, lo que deja no es vacío, sino raíces, y Rodrigo había dejado muchas, en la tierra, en los corazones, en los recuerdos cotidianos que ya no dolían como antes, sino que acompañaban con suavidad, como una voz que aún susurra desde lejos. Lo logré. Gracias por no rendirse conmigo. Con el tiempo, la historia de Rodrigo e Isabela comenzó a contarse entre pasillos, de boca en boca, como un susurro que atravesaba generaciones. No porque fuera espectacular o escandalosa, sino porque era profundamente humana. Médicos jóvenes la escuchaban como una leyenda. Pacientes en momentos de desesperanza encontraban en ella un motivo para seguir. Había algo en ese relato, la transformación de un hombre duro en alguien capaz de llorar y sanar, que se volvía universal. Era como si, al conocerlo, cada uno pudiera ver su propia posibilidad de cambio. Y eso era lo que realmente mantenía viva su presencia. No la memoria de un millonario, sino la verdad de una redención posible. Sofía, ya adulta, publicó finalmente el manuscrito de Rodrigo, con su título intacto y una introducción breve donde decía: «Este libro no busca enseñarte nada, solo quiere recordarte que nadie está condenado a ser quien fue ayer». Fue un éxito modesto pero profundo. Llegó a manos de personas solitarias, arrepentidas o simplemente perdidas. Muchos escribían cartas a Sofía, agradeciendo. Algunos decían que habían decidido pedir perdón, otros que volvieron a hablar con sus hijos. Nadie hablaba de Rodrigo como un empresario. Lo mencionaban como alguien que se animó a amar a tiempo. Y ese era el mejor resumen posible. No había trofeos, pero sí vidas tocadas. No había fama, pero sí eco. Isabela, por su parte, envejecía con serenidad. No volvió a casarse. Decía que ya había vivido un amor completo, que no necesitaba otro. No porque se negara a la felicidad, sino porque sentía que la plenitud no siempre venía de lo nuevo. A veces venía de honrar lo que ya se tuvo. Seguía caminando por el instituto con los mismos pasos suaves, con el mismo cuidado al mirar a los ojos de cada paciente. Nunca quiso ser protagonista, pero todos sabían que, sin ella, nada habría sucedido. Fue su capacidad de ver al hombre detrás del dinero lo que permitió que naciera algo tan grande. Fue su dignidad firme y amor sin condiciones lo que cambió una historia condenada al vacío. En una ocasión especial, el instituto organizó una ceremonia íntima para plantar un nuevo árbol en el jardín. Eligieron un roble joven. Isabela colocó la primera palada de tierra, seguida por Sofía y un grupo de pacientes. Al terminar, colocaron una pequeña placa de madera que decía: «Para quien creyó que no había tiempo». Y aún así, floreció. Nadie lloró. Solo hubo sonrisas suaves, manos apretadas, y un silencio que decía más que cualquier discurso. Porque lo importante no era lo que se había perdido, era lo que se había sembrado. Y allí, bajo ese cielo tranquilo, entre hojas verdes y memorias que no pesaban, todos supieron con certeza que Rodrigo Santarém había vivido más en sus últimos años que en todas sus décadas anteriores. Años después, una joven periodista visitó el Instituto Santarém para escribir un artículo sobre hospitales humanizados. Durante su recorrido, escuchó muchas historias, pero una en particular captó su atención: la de un hombre que había transformado su destino en el ocaso de su vida. Intrigada, pidió más detalles. Le mostraron la biblioteca, el jardín, el cuaderno original del manuscrito guardado en una vitrina con llave.
La periodista, conmovida, escribió un artículo titulado "El hombre que aprendió a vivir cuando creyó que estaba muriendo". El texto se volvió viral. Gente de distintos países comenzó a donar al instituto, a replicar su modelo, a buscar formas de cuidar con el mismo nivel de humanidad. Rodrigo volvía a tocar corazones, incluso después de irse. Sofía leyó el artículo en silencio, una noche cualquiera. Ya no era una niña. Era una mujer que entendía de pérdidas, pero también de milagros cotidianos. Guardó el recorte en una caja junto a las fotos de su infancia, las cartas de Rodrigo y una nota escrita a mano por él que decía: "Gracias por enseñarme a amar. Gracias por quedarte cuando todos se iban". Luego miró al cielo, como si pudiera verlo, y susurró: "Lo logramos". Porque sí, lo habían logrado. Habían demostrado que la vida no termina cuando llega la enfermedad, ni cuando las culpas del pasado pesan demasiado. Termina cuando uno deja de creer que puede cambiar. Y Rodrigo no dejó de creer, ni siquiera en su peor momento. Isabela, desde su cuarto, vio pasar la luz de una estrella fugaz. Cerró los ojos y sonrió. No pidió un deseo. No hacía falta. Ya lo tenía todo. Una historia que valía la pena. Una hija fuerte y compasiva. Una comunidad que cuidaba con el corazón. Y un recuerdo que no dolía, sino que sostenía. En sus momentos de soledad, volvía a leer las cartas de Rodrigo. No para llorar, sino para recordar la voz de quien había sido su compañero en la aventura más humana de todas. Sanar desde el amor, y en esa memoria encontraba siempre la calma, porque cuando el amor es verdadero, no se borra, solo cambia de forma y sigue caminando contigo. Así terminó la historia de un hombre que, teniendo todo, no tenía nada, hasta que se dejó tocar por la ternura de una mujer que solo quería hacer su trabajo con dignidad. Y en ese encuentro improbable, floreció algo más grande que la riqueza, más profundo que el perdón y más fuerte que la enfermedad. La certeza de que siempre es posible volver a empezar, que ningún destino está sellado mientras alguien crea en ti, y que al final, la vida no se mide por lo que posees, sino por lo que eres capaz de transformar cuando te atreves a sentir. Rodrigo Santarém murió, pero no desapareció, porque quienes aman de verdad nunca se van del todo.